Bueno, vamos a ver un ejemplo de ejercicio de mover hacia la derecha un número n veces. La anterior vez ya habíamos visto cómo mover hacia la derecha un número, ¿no? Entonces ahora toca número n veces, que ya sería un while. Espera un momento. Para esto vamos a utilizar lo que vendría Pseint. Primero vamos con el desarrollo del algoritmo. Bueno, acá hay un ejemplo, ¿no? Que es tenemos por ejemplo el número 1, 2, 3, 4, 5. Y queremos que se mueva dos veces hacia la derecha. Quiere decir que va a acabar, primero se va a mover el 5, va a acabar con 5, 1, 2, 3, 4, y luego se va a mover el 4 a la derecha, que sería el inicio, ¿no? 4, 5, 1, 2, 3. Y acá está la lógica que vamos a hacer. Entonces, una vez tenemos la función, vamos a hacer con una función. Ya tenemos el programa que mueve hacia la derecha el número, ¿no? Supongamos que ya lo tenemos. Una vez que ya lo tenemos, lo único que tenemos que hacer es usar un contador. El contador que nos va a permitir contar las veces que va a mover hacia la derecha. En este caso, tenemos un número 2. Y el contador se inicializa en 0. Mientras, perdón, ahí está. Ya, mientras que el contador sea menor a mi número, o sea, mi número es 2 ahora, entonces quiero que se repita dos veces. Un while lo que hace es repetir mientras que se cumpla cierta condición. En este caso, esta es la condición. ¿Ya? El contador, que es un número, es menor a n, y n es otro número. Es como que preguntemos, ¿un número es menor a otro? Es una pregunta. Y si retorna como verdadero, va a ser una acción. Todas las veces, todas las iteraciones. Por ejemplo, acá va a ser esto, ¿cuántas veces? Hasta que el contador, hasta que esta condición no se cumpla ya. Por eso es que tiene que haber siempre que hay un inicio, o sea, una pregunta, tiene que haber la manera de resolver esa operación. ¿Por qué? Porque si no, lo que va a pasar es que la computadora va a hacer esto infinitas veces. Entonces se va a colgar el programa. Ya, entonces acá tenemos el programa anterior, ¿no? Que era mover un número hacia la derecha. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacerlo funcionar. Ya saben cómo hemos estado viendo funciones. Una función es algo que recibe parámetros de entrada y nos da una salida. Entonces, para definir una función en lo que sería Pascal, hacemos función y luego seguido el nombre de la función, en este caso mover derecha. Acá, ¿qué definimos? Los parámetros. En este caso solo necesitamos el número, que es el número, y definimos el tipo de dato acá. Va a ser un íntegro. Si queremos seguir añadiendo parámetros, sería con una coma. Y por ejemplo, integer también. ¿Ya? Esa es otra manera. Entonces, dos puntos. Y ahora definimos el parámetro de salida. Este es el parámetro de entrada y definimos el tipo de datos del parámetro de salida. ¿Por qué se hace esto? Porque una función puede devolver un booleano, puede devolver un entero, un float, una cadena o incluso otra clase. Eso va a depender de lo que ustedes lo definan. Por ejemplo, en este caso queremos que nos devuelva un entero. Le vamos a meter un número de entrada y nos va a devolver otro número de salida, que es ya el número movido hacia la derecha. Esto igual tiene un begin, ¿no? Y a partir de ahora, esto es como si fuera un programa normal, o sea, como si fuera esto. Para que vean lo que voy a hacer, yo simplemente voy a copiar lo que está acá. A excepción del número, ¿no? Porque el número ya lo tengo como parámetro de entrada, entonces no necesito esa variable. Tampoco voy a necesitar leerlo en este caso, ¿no? Bueno, en este caso sí voy a necesitar esto, pero nada más.
número y veces. ¿Ya? Luego, ¿qué es lo que hago? Simplemente agarro esto y voy a copiarlo y pegarlo acá. Ahora, en este caso, el programa lo que nos hacía era mostrar en pantalla el número movido hacia la derecha es tanto, ¿no? Y vemos que escribimos acá dígito más número. En este caso, queremos que nos retorne un valor. Entonces, vamos a decir que el resultado o el return va a ser igual a lo que había este write. Ahora no queremos mostrarlo, simplemente esto va a devolver un valor. Ya, entonces tenemos el parámetro de entrada y luego tenemos cómo se va a resolver el programa y acá vamos a anotar el resultado. Entonces, cuando yo escriba acá, por ejemplo, vamos a escribir el mismo write y vamos a escribir mover el num. ¿Ya? Esto automáticamente, esta función, ¿qué nos dice que es? Es un número entero. ¿Ya? Entonces, cuando yo escriba esto, no importa dónde sea, esto ya no lo vean como una función, simplemente es el tipo de dato que yo le ponga. Por ejemplo, si yo pongo mover de derecha al número, esto es como si yo le pusiera un 5, por ejemplo, ¿no? Es el mismo caso. Entonces, es un número. Quiere decir que yo lo puedo asignar a una variable, tiene exactamente el mismo comportamiento de un número entero, ¿no? Porque acá lo definimos como un número entero. Vamos a darle la ejecución para ver qué es lo que pasa. Por ejemplo, si tenemos 1, 2, 3, 4, 5, nos sale 5, 1, 2, 3, 4, que es exactamente lo que nos debería devolver, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros ya estamos suponiendo que esta función funciona. Entonces lo que hacemos es escribir el número y escribimos la función que es un número como tal. Ya. Ahora la idea es que movamos el número n veces, ¿no? En este caso vamos a decir escriba la cantidad de veces que quiere que se mueva el número. Y vamos a leer, en este caso, las veces, ¿no? Una variable que se llama veces. Ahora, tenemos dos opciones. Hacerlo, bueno, en realidad tenemos dos opciones que serían un while y un for, que son estructuras repetitivas. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, acá queremos que se repita n veces y para eso necesito una estructura o un pedazo de código que se vaya repitiendo. Entonces, ¿cómo hago eso? Con while. En el while defino begin. Esta parte es como un pequeño programa que se va a repetir desde el begin, se va a repetir, mientras que esta función, perdón, estos parámetros se cumplan. Por ejemplo, mientras que 0 sea igual a 0, ¿cuántas veces esto se va a repetir infinitas veces? Porque 0 es igual a 0. Si yo pongo, mientras que 0 es igual a 1, por ejemplo, ¿qué es lo que va a pasar? Esto nunca va a entrar, porque va a decir 0 es igual a 1, no, entonces sigo mi camino, ¿no? Entonces, esa es la lógica de esto. Este parámetro significa vas a seguir ejecutando este pedazo de código mientras se cumpla esta condición, ¿no? Esta es una condición. En este caso vamos a agarrar, tenemos un número y vamos a agarrar un contador. Cuando tenemos un contador, lo inicializamos en 0. ¿Ya? Entonces, lo que hacemos es agarrar y inicializarlo en 0. Y decimos, mientras que 0 sea menor, por ejemplo, el contador sea menor al número, a 0. El contador en un inicio está en 0. Entonces, mientras que el contador sea menor al número, por ejemplo, el número puede ser 1, 2, 3, un número cualquiera. Si yo le pongo 1, por ejemplo, al número, la idea es que esto se repita solamente una vez. ¿Y qué se va a repetir? Esto.
Entonces acá decimos que el número va a ser igual a un número. Ya saben que podemos igualarlo a otro número, ¿no? Tranquilamente. Y hemos dicho que una función se comporta igual a un número. Entonces ponemos la función. Entonces acá la función es un número. No hay ningún problema con igualar un número a una función. Mientras que el tipo de dato que devuelva a la función sea igual un integer. Y acá vamos a mostrar el número. Vamos a mostrar. Ya. Entonces, ahora analicemos qué es lo que va a pasar en este caso. El contador es menor que el número, o sea, 0 es menor al valor del número. Sí. ¿Y esto cuántas veces se va a ejecutar? De momento se va a ejecutar infinitas veces. ¿Por qué? Porque acá en este pedazo de código que se va a estar ejecutando mientras esta condición se cumpla, no hay no hay nada más que esto, ¿no? Que el número dice es igual a tal número. Y esta condición siempre va a ser verdad. Quiere decir que el 0 siempre va a ser menor que el número que le pongamos. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer en este pedazo de código? Decirle o hacer de alguna manera que esta condición no se cumpla. ¿Y cuál? Necesitamos cumplir dos objetivos. Uno, que la condición no se cumpla en algún momento, y que se cumpla solamente dos veces, ¿no? ¿Y cómo hacemos eso? Para eso está la variable contador. Decimos que la variable contador es igual a la variable contador, que es un número, más 1. Por eso es que se llama contador, ¿no? Porque cuenta. En este caso va a contar una vez, la primera vez va a ser 1. La siguiente vez va a ser 2, la siguiente vez va a ser 3, 4, así, hasta que se deje de cumplir esa condición. Por ejemplo, si en un determinado momento el contador se vuelve un 5 y este número es, qué sé yo, un 4, un 5, el contador 5, imagínense, 5 es menor a 5, esto le va a retornar un false, porque 5 no es menor a 5, es igual a 5. Entonces, cuando llega a ese momento, va a saltar a la siguiente parte del programa y ya habrá cumplido con los objetivos, que es hacer 5 veces este pedazo de código, ¿no? Entonces, nos iré en un while, siempre se necesita la condición y la salida, porque si no le ponen salida se les va a bloquear el programa. Ya. O les va a dar un error. En este caso, el número movido hacia la derecha. ¿Y cuántas veces se movió? Se movió un número de veces. Acá le pongo es. Y acá le pongo el número, ¿no? Puedo ponerle el número acá. O puedo escribirlo acá. Acá lo voy a hacer. Y listo. Eso sería. Ahora lo vamos a ver en manera de... Bueno, ya lo vimos en manera de pseudocódigo. Ahora lo vamos a ver en diagrama de flujo cómo quedaría, para que lo entiendan mejor el algoritmo. Por ejemplo, acá yo pongo 1, 2, 3, 4, 5 y quiero que se mueva dos veces hacia la derecha. ¿Ya? Quiere decir que va a acabar como 4, 5, 1, 2, 3. Ahora tengo. Ya, de momento vamos a ejecutar esto. Tenemos... perdón. Acá tenemos 1, 3, 4, 5. Ah, no, no. Acá es perdón, van a disculpar. Acá es estas son las veces que se va a repetir, y este es el número, ¿no? Vamos a ver lo que pasa paso por paso, paso por parámetro. Ya, al comienzo va a venir acá, se va a ejecutar, va a pedirme que introduzca un número por pantalla, luego me va a pedir que introduzca la cantidad de veces, en este caso quiero que sean 2. El contador, acá vemos que es 0,
Y acá vemos, mientras que el contador sea menor que el número. Entonces, el número que tenemos es 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, mover a la derecha nos debería retornar el número ya movido hacia la derecha, que sería 5, 1, 2, 3, 4, ¿no? Y vemos que el valor del número ahora es 5, 1, 2, 3, 4. Y el contador aumenta en 1. Entonces, el contador ahora es 1. Al comienzo estaba en 0, es 1. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a preguntar, el contador, que es 1, es menor al número. El número ahora, perdón, esto no es el número, serían veces. Vamos a hacerlo de nuevo. Ya, entonces, esos son veces. Acá, 2. Tenemos la misma ejecución. El contador 0 es menor a veces son 2. El número ahora es, bueno, ya se movió a la derecha, ¿no? Acá aumenta el contador y vemos, el contador ahora es 1. Es menor a veces, las veces que son 2. Entonces, esto es true, ¿no? Porque sigue siendo menor. Va a seguir. Y acá el número ya ya se movió a la derecha de nuevo, ¿no? Porque esto lo único que hace es una función que lo mueve hacia la derecha el número. ¿Qué número? Acá está como parámetro, ¿no? Y acá el contador aumenta una vez. Llega a preguntar, el contador, que es 2, es menor a las veces, que es 2. Acá es falso porque son iguales, ¿no? 2 no es menor a 2, es igual a 2. Entonces se va a salir. Y luego lo que va a hacer es mostrarlo en pantalla. Va a decir, el número movido hacia la derecha 2 veces es 4, 5, 1, 2, 3. Y eso sería una ejecución con una estructura repetitiva. Un while lo que hace es repetir mientras que se ejecute esta validación, ¿no? Estos parámetros. Ahora, ¿cómo sería esto en pseudocódigo? Perdón, en diagrama de flujo. Lo primero que hacemos es definir las variables, ¿no? Definir el número, num. Definimos el veces, el contador, como entero, porque son números enteros. Luego inicializamos cada una de las variables. En este caso, contador va a ser igual a 0. Número, ¿cómo lo inicializamos? Con una entrada, ¿no? Ahorita una entrada. Pero acá vamos a tener una salida. Escriba su número y escriba la cantidad de veces. Y acá hacia la derecha. Es lo mismo, ¿no? Entonces, acá se escriba su número. Y acá lo inicializamos haciendo que lo lea. Y acá va a decir que va a leer el número. Ahora vamos a inicializar las veces, ¿no? Escriba las veces. ¿Ya? Y acá vamos a poner veces. Ya están inicializadas las variables, ¿no? Son 3, número, veces y contador. Entonces, ahora lo que hacemos simplemente es decir, agarramos una estructura repetitiva que es esta, es esta. Y decimos, mientras que el contador sea menor a las veces, hacer, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Acá ponemos lo que va a hacer intermedio. Acá. Va a ser, primero va a aumentar el número, va a ser igual a moverlo hacia la derecha. Y como parámetros de entrada, ¿qué va a tener? El número, el mismo número. Luego, ¿qué es lo que va a hacer? Acá el contador va a aumentar en 1, ¿no? Y bueno, como salida lo único que va a tener es el número, ¿no? Ahí lo ponemos. Y esto sería su parte en diagrama de flujo. Entonces ya hemos hecho la parte en lógica, ¿no? Lógica pseudocódigo. Acá está codificado, que vemos que tenemos la función y ya el programa principal. Y luego hemos visto el diagrama de flujo.
Ahora, ¿tienen alguna duda o algún comentario sobre esto que hemos visto? ¿O todo queda claro? Ya. Bueno, entonces, eso sería el ejemplo que vamos a hacer hoy.